Y ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, Hablando de mudanzas de capitales. como mañana no vamos a estar nosotros aquí, quiero aprovechar el día de hoy para desearle un feliz Día de la Madre a nombre de nuestro colectivo, Claro. a todas las madres de Panamá. Si usted tiene su mamá viva, ahora es que la tiene que querer, honrar. demostrar. Para los que, como en mi caso, no la tenemos viva, ella siempre estará en el recuerdo, porque cuando una madre de uno se muere, un pedazo de uno se entierra ahí. Exacto. De manera que mi aprecio a todas las madres panameñas y a las que no siendo panameñas están en nuestro territorio mañana, 8 de diciembre. No se acuerde de su mamá nada más. El Día de la Madre. El Día de la Madre. No, y tampoco aparezca con una plancha y un... Sí, no, nadie se vaya a regalar que... Vaya, regálele flores, un Sí, almuerzo, una cena. O llévele cosas ya hechas, comida, no a ponerla a regalar, cocina. a regalarle olla, ¿no? Y regálele la comida ya hecha. No sea tan... siempre ¿por qué será que a las mujeres siempre le quieren regalar cosas? Regale Son cosas- del colectivo, Sí, un mantel. sí. Regálele cosas a las que ella le agradaría, un traje, una cartera, un zapato, un reloj, ¿no? A que ni olla ni nada de eso. Usted, señora madre, joven o vieja, pásale el dato a su hijo que no esté regalando. Sí, ni plancha, Que ni regale nada. cosas que sirvan. Bueno, de todas maneras, lo que las madres realmente aprecian de usted es que usted las quiera. Exactamente. Eso es todo lo que ellas quieren. Esa es la gran virtud de una madre. Y que para ninguna madre hijo feo, No, ni malo. ni malo. Bien. Al plano internacional, si usted cree que nosotros aquí en Panamá estamos enredados, en los Estados Unidos hay un trepa que sube. Se espera que en la mañana de hoy el senador Al Franken de Michigan presente su renuncia del cargo. ¿Y por qué? Ayer, otra joven declara que intentó forzosamente besarla y acariciarla. Entonces, este problema del acoso sexual se ha convertido en un tema tan importante que la revista Times coge como la figura del año a las mujeres que salieron a denunciar estos acosos. Y pone en la... ¿se acuerda que Trump decía que él iba a ser la... bueno, no es el señor Trump. La revista Times, al escoger... La muchacha esa del Me Too. Sí, al escoger la figura del año, escoge a las mujeres que salieron ya a denunciar el acoso. Y todos los hombres y mujeres de este planeta debemos estar impulsando la lucha por el respeto a las mujeres. Un no es un no y se acabó. Digo, no solamente, sino el acoso visto también de alguien utilizando su poder para forzar a otra persona a hacer algo que no quiere. Sí. Eso es el acoso. Es que el acoso sexual no es sobre sexo, No es sobre sexo. es ¿no? sobre poder. Es el poder que usted cree tener, hombre o mujer, pero más se produce el acoso del hombre empoderado, en poder hacia la mujer. Es mayoritario eso. Es más escaso el caso contrario. ¿Ok? De manera que un senador de los Estados Unidos ya había renunciado, demócrata, y están preparando el terreno para lo que viene ante la posible victoria del pedófilo de Alabama. candidato Roy Moore de Alabama, que ayer Steve Bannon, en esa campaña en la que su teoría, Steve Bannon era el asesor estratégico del señor Trump, uno de los hombres importantes que fue sacado precisamente por sus locuras, él fue a hacer campaña contra el establishment republicano, ¿no? Y para él lo importante es ganar, no importa quién gane, para imponer una agenda xenofóbica, racista, de odio, una agenda de miedo. Bueno, esta elección es el próximo martes, el 12 de diciembre. Y hablando de elecciones, este domingo son las elecciones municipales de Venezuela, en esa estrategia triple que yo le hablaba del señor Maduro. Por un lado, a la oposición la tiene sentada negociando, sí, no, los trae para Miraflores. Por otro lado, intenta sacar al mundo una moneda virtual, buscando nuevas alianzas. Y por otro lado, mantiene el control de toda la estructura del poder local y legislativo, el señor Maduro. De manera que eso está ocurriendo en Venezuela. Pero volviendo a los Estados Unidos, ayer la noticia, y yo le decía que el presidente Trump iba en la búsqueda de una noticia
que lo desviara un poco del ataque, de las investigaciones que se están haciendo sobre el caso del Russia Gate. Y esa noticia fue, sin duda alguna, lo de Jerusalén. Pero como bien le explicaba a usted esta mañana a Guillermo, en los Estados Unidos ya está legislado por parte de los Estados Unidos que ellos reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. Ahí no hay nada nuevo en eso. Lo que ha hecho el señor Trump es suspender la decisión política de todas las anteriores administraciones de no hacer eso en la práctica, porque Jerusalén es, digamos, la quinta esencia de la discusión y la esencia para discutir la paz en el Mediano Oriente. Y el señor Trump no ha hecho nada nuevo, nada más que encender la pradera y aislar más a los Estados Unidos. Lo que él dijo ayer de reconocer a Jerusalén como la capital y a dar unos meses para trasladarla, incluso va a tener que analizarla, porque lo que ha hecho es prender a Palestina. Palestina no tiene armas. O sea, nadie niega el derecho de Israel de tener su propio Estado y su seguridad. Es un derecho que Israel tiene y que parte de la capital de Israel, que la capital de Israel debe estar en una parte de Jerusalén. Pero también Palestina tiene el derecho. Y usted se fija que Jerusalén es una ciudad tan importante para el mundo católico y para el mundo en general, para los israelitas, para los palestinos, que hay dos Jerusalén. Entonces, una de las discusiones en la lucha por la paz es que una parte de Jerusalén importante sea la capital de Israel y otra sea la capital del nuevo Estado palestino. Eso es un proceso que tienen que negociar en esos pueblos. Lo que hizo el señor Trump fue poner a todo el mundo ahora en contra de él. Fíjese lo que ha pasado. Pero esto tuvo un efecto para su estrategia. La mayoría de las cadenas tuvieron que cambiar su cobertura para este tema, porque los medios de comunicación tienen que dar las noticias desde el punto de vista del tiempo mediático. La reacción de la señora Merkel, de la señora primera ministra de Inglaterra, de Francia, de China, del mundo musulmán en su conjunto, que representa más de 2.000 millones de musulmanes, no solamente el mundo árabe, sino el mundo musulmán en general, que es más amplio que la comunidad árabe, ha rechazado esto y ha puesto a Arabia Saudita en una situación bien complicada, porque Arabia Saudita es la custodia de 3 de los monumentos más importantes del Islam. 2 están en Arabia Saudita y otro está en Jerusalén. 20% de la población de Jerusalén es palestina. Entonces, él ha tocado un tema. No es que los presidentes de los Estados Unidos no reconocieran a Jerusalén como la capital de Israel, no. Es que reconocieron que resolver ese problema trababa las negociaciones. Bueno, el señor Trump no logró resolver un problema transitoriamente mediático por las bombas que le están cayendo encima. Y el arquitecto de esto, adivinen quién fue. El esposo de la hija del señor Trump, que fue el que maquinó todo esto con Netanyahu. Que es judío. Que es judío ortodoxo. Para que usted vea lo que se ha formado allá. Pero eso no ha detenido las investigaciones. E incluso ayer los medios corrían la información de que el fiscal Mueller estaba pidiéndole al Deutsche Bank las cuentas del señor Trump, porque ya está más cerca del señor Trump. Y esta investigación de obstrucción a la justicia está caminando. Y el próximo camino que le queda al señor Trump es buscar una guerra. Pero es lo que le estoy diciendo. Por eso hay que mirar esto con mucho cuidado. A mí me preocupa la situación de los Estados Unidos, primero por el poder que tiene y segundo porque es un amigo nuestro, estratégico para Panamá. Mientras eso está ocurriendo, la situación en Honduras se hunde cada vez más. El Partido Liberal salió ayer a decir que con el 81% de las actas que ellos tienen ganó la oposición. El Partido Liberal, que tenía candidato propio. Pero como no hay nadie interesado, los medios han callado todo el escenario, han reducido casi a la mínima expresión la situación en Honduras. Ahí la democracia pareciera que no les importa. No. Y como no les siga importando, lo que se está ocurriendo es que se está empoderando el crimen organizado. Sí, ese vacío de poder alguien lo llena. Lo van a llenar. Y no importa lo que diga el presidente, la policía no sale a reprimir. Entonces, ¿quiénes salen a las bandas? Se han tomado
Honduras, de hecho, Honduras ya es un Estado fallido. Bueno, ahora estaba este vacío de poder que genera esta confrontación o esta ilegitimidad del presidente Enrique. ¿Enrique se llama, no? Hernández, perdón. Hernández. Juan Ramón Hernández. Que tiene una cara de mentiroso. Sí. Y nadie sale. Yo quiero ver cuál será la posición de la Cancillería panameña con respecto a lo que está pasando en Honduras. ¿Y por qué para nosotros es importante Honduras? Porque ese triángulo, Honduras, Salvador y Guatemala, es el triángulo en que los carteles de México han tomado para actuar. Y parte de su actuación se va a reflejar en nosotros aquí en Panamá. A nosotros en Panamá nos conviene una Honduras estable, políticamente democrática y alejada de la componenda del poder con el crimen organizado. A nosotros nos interesa desde el punto de vista estratégico. De manera que no podemos permanecer de espaldas a esa realidad. Estados Unidos se puede hacer lujo probablemente, pero van a pagar un precio alto sobre eso. De manera que, en resumen, esto de Honduras nos interesa, esto que pasa en los Estados Unidos. Fíjese el nivel de aislamiento. Los Estados Unidos, el señor presidente de los Estados Unidos, perdón, se ha quedado solo en el mundo. Y va a hacer lo que sea para salirse de este entrampamiento que le tienen los medios de comunicación. Fíjese que la confrontación Trump-medios de comunicación es la nueva guerra ideológica. Hay un artículo de Marcos Gandássigui que aparece hoy sí, en La Estrella de Panamá, que se llama Los Fake News, la nueva guerra ideológica. Un artículo interesante, les recomiendo que se los lean, que explica todo esto. Y esto ha creado una nueva correlación de fuerzas, una nueva dinámica política, debo decir con mayor precisión, en el Mediano Oriente. Esto que ha hecho el señor Trump. Aísla a los sectores más proclives a negociaciones y le da beligerancia a los radicales. Entonces, esta actitud lo que ha venido a provocar es una mayor inestabilidad en el Mediano Oriente. ¿Qué efecto tienen nosotros eso? Bueno, eso hace a Egipto más inestable, hace al Canal de Suez menos competitivo, nos pone a nosotros más competitivos, porque ya de hecho somos más competitivos con el canal ampliado. Esa es nuestra ruta que compite con nosotros. Mire cómo tiene usted que mirar las cosas. Es por eso que es importante que nosotros tengamos una política exterior consistente con los intereses nacionales. Lo dejo hasta ahí para ir al plato de nosotros, que está tan turbio como el de los Estados Unidos. Así es. Pero vamos de inmediato con lo más esperado de cada mañana, los comentarios nacionales del ingeniero José Isabel Blandón, que hoy vienen buenos, ¿ah? Ok, porque no cabe duda. Tema de fondo, esta declaración de guerra del PRD, cómo hay que tomarla. Y bueno, don Fernando Berguido metido en el baile de la Junta de Embarra de Odebrecht. Ya. Noticias que, por cierto, ninguna de las dos sale en la prensa de hoy. Bueno, mire, yo tengo aquí un comunicado que aparece en la página 12A del periódico La Prensa de hoy. Como nosotros tenemos un alto nivel de objetividad, quisiera leerle una parte de este comunicado. Comunicado. Me quito los lentes. Okay. En atención, primero gracias a Lupe. Ajá. A mí me gusta cómo Lupe nos introduce y también Katy. En atención a la noticia publicada en un medio de la localidad, Castro y Berguido, esa es la firma donde trabaja el señor Berguido, considera pertinente aclarar lo siguiente. A inicios de este año recibimos una solicitud de parte del Ministerio Público para entregar información de 2 sociedades incorporadas por esta firma. O sea, es una confirmación de esta firma a la solicitud de un cliente extranjero. Dicha solicitud, supimos entonces, guardaba relación con las investigaciones que adelantaba el Ministerio Público sobre el caso de Odebrecht y que abarcaban hasta ese momento a más de un centenar de sociedades de firmas panameñas y de otras jurisdicciones. Al día siguiente, el Ministerio Público recibió de Castro y Berguido toda la información relativa a ambas sociedades. Ambas sociedades, igual que otras 4 incluidas con posterioridad, fueron solicitadas a Castro y Berguido por un abogado de Miami, socio de un reconocido bufete de esta ciudad, con quien la firma ha trabajado por más de 20 años. Y sigue que ellos no tienen que ver nada con esto, nadie de la firma, etc. El comunicado lo que dice Es que sí. es que sí, que ellos tramitaron esto.
Pero en el periódico El Panamérica de hoy crítica y el de la Estrella de Panamá surgió una información detallada de todo esto. Porque no es nada más la... ¿Se acuerda que yo le hablaba ayer sobre las firmas de abogados? Son estos bufetes de abogados los que entraman todas estas cosas. Entonces, en este caso en particular, el señor Berguedo, que ha salido lanza en riestra contra todo el mundo, hay una investigación en desarrollo que ni siquiera es publicada en el diario de la prensa, una investigación importante. Lo que se ha publicado es este comunicado, en la que se reconoce la existencia de un hecho que está bajo investigación. Es una realidad. Y entonces habrá que ver quiénes están detrás de todo eso. Cuando uno va a buscar eso, es lo que por eso les recomiendo que se lean lo que aparece en el Panamérica de hoy, crítica, y lo que sale en la Estrella de Panamá, que complementa este comunicado, y usted haga su propio juicio. ¿Por qué? Porque precisamente de este lado, usted recuerda todas las acusaciones que se hicieron contra Mulino, contra Raúl Mulino. Sí. Y que se le montó una campaña directamente de periódico de la prensa con cosas falsas. Porque no hay ninguna vinculación, nadie puede acusar a Mulino de ser un corrupto. Y aquí sale ahora precisamente uno de los que llevó esa campaña y dice que él no tiene nada que ver, a pesar de que ya hay investigaciones que levantan esto y que están en un documento y que están, cuando uno va a la vinculación, se da cuenta de toda esta trama que está montada. Por eso yo le decía que la corrupción no es un problema de estar señalando a A y B. La corrupción es un problema estructural. Entonces, los puros de hoy no tienen nada de puro. Es que en el mundo actual no hay ninguno de nosotros es puro. O sea, por eso no existe. Sí, pero por mucho menos la prensa ha armado campañas en contra de gente, Bueno, destruido familias, destruido negocios. Es que y yo ese es mi quiero punto. saber ahora qué va a hacer Transparencia Internacional, qué va a hacer todo este montón de charlatanes que han estado pues echándole leña a este fuego del odio y este fuego de la desunión. es que ese es mi punto. En un país donde la justicia funciona, estas acusaciones o este mecanismo de formular cargos vía medios de comunicación no tiene ningún sentido. Porque lo que hay es una manipulación de la noticia, es lo que Gatazzi que llama los fake news para Fake manipular la lucha ideológica. Entonces los enemigos de A persona utilizan su capacidad de dar un medio para estar fomentando casos que no existen. Muchos de los casos que han sido discutidos en la opinión pública no tienen ningún sustento jurídico. Ese es mi punto. Y ahora cuando usted aprieta, sale todo esto. Y entonces la gente salta. Por eso, yo estoy a favor de las investigaciones imparciales en el marco de la ley, de la Constitución, y que los medios dejen de utilizar los fake news o las noticias falsas, ¿no? O las posverdades para implementar su agenda personal o colectiva. Pero después de 3 años y medio de enterarse de expedientes en los periódicos, sobre todo en el diario La Prensa, de publicar primero la noticia mandada del Consejo de Seguridad con esos tableritos que ellos hacen, para que se monten unas investigaciones, ahora es que vamos a hablar de presunciones de inocencia. Entonces, y fíjese, ¿usted se acuerda de los papeles de Panamá? El periódico La Prensa era parte de esa investigación. De ese consorcio. Y desde las primeras 2 o 3 publicaciones no sale más nada. ¿Por qué? Porque las offshore estaban haciendo por los que estaban trabajando en ese periódico. Vamos a estar claros lo que está pasando. Por eso este problema de los puros hay que mirarlo. O sea, los únicos puros que yo conozco se fuman y matan. Sí. Nada más que les pido que se lean todos estos documentos, toda esta información, y como una norma de objetividad, cuando usted mira una información, la información depende de quién se la dé, quítele el prejuicio y utilice la información para el análisis. Aquí hay ya un nuevo caso en discusión y habrá más. Y esto me lleva a un segundo punto, porque voy a dejar el asunto del PRD para último, no porque no sea más importante, sino porque quiero darle un poquito más de tiempo. ¿Se acuerda lo que hablamos ayer sobre la lista de la Unión Europea? Bueno, para ser objetivo, hoy aparece en el periódico La Prensa
en su sección económica, un artículo escrito por los periodistas porque son un hombre y una mujer, Victoria Cartiel y Roberto González. Les recomiendo que se lo lean, está en la prensa de hoy. Que se trata, la lista de los paraísos genera diferencias en la Unión Europea. ¿Qué sucede? Los ministros de finanzas de la Unión Europea decidieron incluir a un número de 11 países en una lista que ha generado una serie de debates a lo interno de la Unión Europea, porque están en contra de lo que pasó. Porque estos ministros lo que hicieron fue coger a 11 países, ninguno de la Unión Europea, que han sido mencionados en la nueva trama que se llama los papeles del paraíso, y han dejado por fuera, por ejemplo, a los países de Europa que están dentro de las denuncias y de los paraísos fiscales que han sido utilizados por los millonarios para evadir impuestos o reducir la tasa de impuestos. No lo mencionaron los países, se dedicaron de los países que aparecen en los papeles de Panamá, solo Panamá. No aparece Singapur, por ejemplo, no aparece Islas Virgen, no aparece Singapur, no aparece las Islas Caimán, no aparece Luxemburgo, Liechtenstein, no aparece tampoco las colonias de ultramar de Inglaterra. No, ningún territorio del No aparece ningún Commonwealth. territorio. Entonces, ¿por qué yo le planteo esto? Por eso creo que hay un interesante artículo que publica la prensa para estos periodistas que le dije, y es bueno que se lo lean. Porque nuestra estrategia no puede ser lo que he escuchado por ahí de algunos altisonantes de que, bueno, Panamá debe de decirle a Francia que sus barcos no pasen por aquí. Mira qué cosa. Sí. Esas son torpezas. Nosotros lo que debemos entender que hay una lucha y que nosotros dentro de esa lucha tenemos que usar la inteligencia. Por eso yo coincido más con la propuesta del expresidente Royo de que nosotros tenemos que mandar un equipo a replantearle esto a la Unión Europea. Los que son ministros deben ir el Día de la Madre para allá. A plantearle esto a gente como, por ejemplo, el comisionado de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici, que está en contra de esto. A plantear en las instancias de la Unión Europea nuestras inconformidades por lo que Panamá ha hecho. O sea, nosotros tenemos que dar la lucha diplomática en el seno de la Unión Europea. Ella está proponiendo tonterías de que vamos a tomar retaliaciones o medidas contratadas y que vamos a usar el canal. Nosotros firmamos un tratado de neutralidad permanente. No podemos utilizar el canal de Panamá, ni siquiera pensarlo, como un instrumento de decirle a alguien. Ellos tienen más poder que nosotros, no nos engañemos en eso. Y entonces lo que pueden es boicotear nuestro canal y entonces hacemos un daño. Esto es lo que la gente que piensa. Además, me llama la atención que venga incluso de gente con cierta formación académica. Es más, yo conozco miles de gente del campo, entre ellos mi abuela, que a pesar de no haber estudiado, tenían desarrollado un sentido común para actuar, que hace falta a muchos dirigentes en este momento. De manera que la lista misma ha generado controversia, pero se va a producir mañana o el viernes. Vamos a conocer, mañana no, pero se va a producir la lista Gafi. Que esa también nos hace daño. Esto nos hace daño, sí, claro, tiene efectos negativos para Panamá. Pero por eso la hacen. Pero tenemos que saber que hay tareas que nosotros no hemos concluido tampoco. Pero hemos hecho mucho, sí, hemos avanzado, y eso lo explicaba ayer. De manera que debemos actuar en esto con mesura, con inteligencia. El gobierno deberá llamar a más gente que conozca de estos temas, más de la diplomacia, más de la política. Por eso yo decía que el país, para enfrentar esto, tiene que tener un sentido de unidad frente al peligro colectivo. Miren lo que le digo, un sentido de unidad frente al peligro colectivo. Pero ¿tenemos ese sentido de unidad? No, miren lo que pasó ayer. Ayer el PRD convoca una conferencia de prensa y con una amplia cobertura. El único periódico que hoy no saca eso es la prensa. Para la prensa no existe Panamá. El Panamá de ellos, de los intereses. Por eso que los periódicos se hacen daño. Y yo creo que el periódico La Prensa es un medio tan importante que deberá reanalizar su línea editorial, su línea de presentar sus noticias, porque el periódico se vuelve como si fuera hablando de Marte, de la Luna, no es Panamá.
Ayer el PRD hace una serie de acusaciones dirigidas en 3 líneas importantes. Uno, sobre el problema de quién va a ser los magistrados del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en teoría constitucional, el que debe decidir eso es el presidente de la República. Cuando usted elige un presidente de la República, al elegirlo a él, usted le da el poder que la Constitución le da a ese presidente. Entre otras cosas, él escoge a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tenga su bien, no tiene que consultar a nadie. Eso fue una invención que salió en el gobierno de Martín Torrijos cuando precisamente el periódico La Prensa montó una campaña contra la Corte Suprema de Justicia. Ya habían convencido a Martín que había que cambiar la Corte y transaron por una propuesta de modificación, ¿te acuerdas? De la justicia. El Pacto de Estado. Pacto de Estado por la Justicia. Y metieron a Jerónimo Mejía. Y metieron a Jerónimo Mejía, que era abogado de la prensa. Así como hicieron con Arnulfo Arjona. Igual. Y ahora mismo están buscando un abogado de ellos para que esté allá adentro. Todo el mundo quiere tener un abogado allá en el Concolón. Pero es una facultad del presidente de la República. Si usted tiene los votos, los aprueba, y si no tiene los votos, tiene que poner otro candidato. Ni siquiera la Asamblea puede proponer a nadie. Eso no es una potestad de la Asamblea solo tiene la potestad de ratificarlo. de aprobarlo o improbarlo, punto, más nada. Y el presidente al final puede insistir 1000 veces en otros más y sale el que quiere. Se acabó. Si usted quiere hacer el cambio, habrá que hacer un cambio constitucional. De manera que ese tema, en realidad no le vea mayor importancia. Si van a investigarlo, si van a... Aquí se dicen muchas cosas que se van a investigar y no se investigan. De manera que ese problema para mí es un problema. Es más, en la opinión pública, eso no tiene ningún efecto para nada. Está en la gente que tiene poder económico, que está interesada así en controlar agendas en la Corte Suprema de Justicia. Eso es otra cosa. Pero eso no toca a la opinión pública. Aquí los panameños y panameñas están desde hace varios días en el proceso en modo Navidad. Naviferia. Pero no lo dejamos. En otro punto sobre las investigaciones, que escuché los planteamientos del secretario general del PRD, me parece que, como señalaba Fernando, para ser consecuente con eso, hay mecanismos judiciales para hacer esto. En primer lugar, ustedes deben recordar que la Procuradora General de la Nación, y aquí estuvo la ex procuradora Ana Belfon, cuando el caso de Lazo, precisamente para indicar que cuando se presentó una denuncia al entonces vicepresidente Varela, ella no continuó las investigaciones porque ella, la procuradora, no puede, investigar ni al presidente ni al vicepresidente. Esa es una investigación que tiene que hacerse en la Asamblea Nacional. Una vez que la procuradora conozca eso, lo tiene que remitir. No puede investigar. Y cuando se trata de un diputado, ella lo tiene que remitir a la Corte, porque es la Corte. Yo creo que eso es importante. Y si hay alguna razón, entonces presentarlo. Y si tiene los votos, los lleva. Y si no tiene los votos, no pasa nada. Y como no tiene los votos, no va a pasar nada. Vamos a poner las cosas en su perspectiva. Lo que yo les decía, por eso alguien me preguntaba ayer, que por qué yo no hablaba de las perspectivas políticas y quiénes eran los candidatos con potencialidad electoral a partir para el año 19. Entonces usted tiene que hacerse la siguiente pregunta. En un ambiente caldeado como el que tenemos nosotros, en un ambiente caracterizado por lo negativo, por los ataques, por las mentiras, por las verdades a medias, por las verdades que se ocultan, por las verdades que se saben. Todavía nosotros no sabemos quién va a quedar vivo y quién va a quedar muerto. De la estructura política y de la estructura de la sociedad civil. Aquí tienes este caso de Berguido, para que tengamos claro lo que está ocurriendo. O sea, esto es un tsunami que va a afectarnos a todos, a todos. Y los que tengan pretensiones políticas tendrán que hacer sus evaluaciones post este proceso que va a terminar por allá por febrero, cuando te pasen los carnavales. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es que le sigan la pista a todo este proceso, porque él tiene su propia dinámica, ¿no? Y no va a alterar nada más que a los que se vean afectados por esto. ¿Cuáles son? Nosotros no sabemos cuántos muertos y heridos terminen al final de esta confrontación sin sentido a lo que nos está llevando la estructura política del país. Porque yo, por ejemplo, hubiera esperado del PRD un planteamiento anoche
de orientación al país, en la búsqueda de una solución que permita entendernos entre los panameños para garantizarle el empleo que genera la plataforma de servicio de este país a la mayoría de los panameños. Pero nada de eso hablamos. Estamos desconectados. Que vamos a enjuiciar al presidente Varela. No tienen los votos para enjuiciar al presidente Varela y ni siquiera creo que eso es parte de la agenda de este país. No, ni siquiera los tiene dentro del PRD. No, ojo. Vamos a estar claros. Entonces, lo que yo sí creo que ha madurado en este país, la necesidad de que los dirigentes políticos orienten a la nación, orienten incluso y ayuden al gobierno a enfrentar lo que viene. Y exigirle, eso sí, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia que actúen en el marco de la ley, ser vigilantes de eso nada más. Y darle el tiempo que tienen que tomar para hacer estas investigaciones, hombre. Entonces, si tú sales como esta información, a mí me preocupa, por ejemplo, fíjese, cuando yo le señalo mis críticas a la prensa, no es porque yo quiero que a la prensa le pase nada, al contrario, nosotros necesitamos medios contestatarios, medios objetivos, porque este es un país que necesita ser orientado. Pero la primera cosa que tenemos que dejar es de estar pensando en nuestros intereses muy particulares para pensar en el país de la nación, pensar en nuestras generaciones, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros hombres que tienen que tener trabajo, empleo, en mantener nuestra estructura económica y enfrentar nuestros adversarios frente a lo que nosotros estamos haciendo. Es un mundo muy complejo para manejarlo con simplismos. Entonces hemos quedado reducidos, ¿no? ¿Sí? A un ataque mortal entre los panameños y panameñas que son dirigentes políticos, matándose entre ellos, en el momento en que el mundo está dando una vuelta. Hay un artículo que escribió nuestro distinguido intelectual Omar Jaén Suárez sobre China y Panamá. Y él coincide con mi planteamiento estratégico de que China sabe para qué necesita Panamá. ¿Sabrá Panamá? ¿Para qué? ¿Para qué necesita China? Esas son las cosas que tenemos que responder. Nosotros sabemos qué es lo que pretende esta estructura sobre el poder mundial, que es el mundo financiero internacional, con nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cómo podernos nosotros blindar para que no nos ataquen más? Para poder desarrollarnos. ¿Cómo nosotros resolvemos nuestros problemas para que el crimen organizado no se tome nuestras estructuras más de lo que ya ha avanzado? ¿Cómo nosotros superamos esta crisis de unidad, esta fragmentación, esta desconexión entre la dirigencia política y el electorado? ¿Cómo nosotros resolvemos las ansiedades de nuestra población, las necesidades crecientes? Porque estamos dando la idea de que esto es una economía y esto es un estado fallido. Eso no es cierto. Panamá tiene hoy una de las bases económicas más sólidas del continente como país. Pero tenemos una estructura política endeble, con una visión de corto plazo, con una visión que incluso no alcanza ni a mirar una perspectiva de 6 meses. Y entonces estamos entrampados en sacarnos la mugre, pero con resultados negativos, porque no va a haber ningún resultado, porque el control permanece en un lado, mientras el lado que tenga el control no tenga la intención de buscar acuerdos políticos para crear el paso de la transición. Ayer el presidente Martinelli escribió unas cosas, yo les dije, hoy en una columna del periódico La Prensa, le prestaron atención a Martinelli. Fíjense que sigue siendo Ricardo Martinelli la preocupación de ellos. No para un sentido de escucharlo, sino de miedo. Yo noto que cuando hablan de Martinelli tienen un temor. Y el temor que le tienen, ¿sabe por qué? Por las cosas que le han hecho. El bullying ese que le El bullying. Porque si allá saben hacer bullying, del lado de acá también saben hacer bullying. O sea, si nos vamos a basar en ese dime que yo te digo, las redes sociales, yo creo que una de las pocas personas que al ir al tuit tiene un sentido de humor todavía es Juan Carlos Tapia. Él, que tuitea cosas bonitas, por ejemplo, un niño haciendo una cosa agradable, un niño bailando típico de 5 años, un niño haciendo cosas importantes, un chiste, cosas serias, cosas hay que saber usar la red social.
Pero las redes sociales nosotros las hemos convertido en un envenenamiento. Ayer veía un tipo que decía de que, ¿por qué vamos entretenernos mirando luces en la ciudad? Porque estamos en Navidades. ¿Por qué vamos a ver? Mira que ese idiota, para usar ese argumento, nuestros políticos han llegado a tal nivel que hasta para celebrar la Navidad le queremos decir a nuestros amigos, no vayan al Parque Urraca, sí, vaya esta noche, que va a haber una inauguración bonita, vaya y disfrute, este es su país. Quieren politizar hasta la Navidad. Sí, pero es no solamente, es que no tenemos discurso. Ante la ausencia de idea y de discurso, se impone la idiotez. No hay nada peor. ¿Cómo se llama el libro? Hay un libro de idiota latinoamericano. El perfecto manual del perfecto idiota latinoamericano. Léanse eso. Y nosotros hemos idiotizado tanta la política que hemos perdido la capacidad de poder ver las cosas buenas que hace la mayoría de los panameños, sean panameñistas, sean PRD, sean Cambio Democrático. Aquí hay gente que le niega a Martinelli las cosas que hizo. Y cuando yo les digo, bajo la administración Martinelli se creció a 8,5% neto. Ah, no, pero lo que pasa es que él estaba robando. Mira, digo, ¿estás de acuerdo con ese argumento, sí o no? Sí, pero o sea, no tienen capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque la autocrítica es uno de los instrumentos más importantes del análisis. Y termino diciéndole, hombre, disfrute las Navidades, disfrute con su madre a los que la tengan, dele un abrazo y quiéranlas de verdad, no un solo día, sino todos los días de su vida, porque les advierto, cuando ella se muera, un pedazo de ustedes se entierran con ella. Y disfruten.